Bueno, pues empezamos. Bueno, ante todo, buenos días. Bienvenidos a la 47 edición del Filmech Badalona Film Festival. Hoy hace una semana que empezamos el certamen, recuperando el 100% de los aforos en los cines en los que proyectamos. Creo que para todo el sector esto ha sido una gran noticia. Aún tenemos encima la pandemia, por tanto no nos podemos olvidar de esto. Yo puedo estar sin mascarilla porque hay una distancia, vosotros aún tenéis de estar con mascarilla. Elisa, no sé si lo ves, tenemos la sala bastante llena, la cual cosa obliga a que todo el mundo tengamos de ir con mascarilla. Pero podemos tener el 100% de aforo, y yo creo que esto es importante, ir recuperando poco a poco, ¿no? Y por tanto ir recuperando cierta normalidad. El festival está a punto de cerrar sus puertas. La última proyección tendrá lugar esta noche y mañana realizaremos la gala de entrega de los premios. La sesión en la que nos encontramos se enmarca en las actividades paralelas del festival y más concretamente dentro del ámbito PRO, aquel destinado a un público profesional. Hoy concretamente queremos hablar del apoyo que ofrece el ICA para la organización de festivales. El pasado 18 de agosto se publicaron las nuevas bases reguladoras de las ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España, incorporando novedades en diferentes aspectos, entre los que se pueden destacar los siguientes: los requisitos para acceder a las ayudas, los gastos subvencionables, los criterios de valoración. En este sentido, quiero agradecer muy sinceramente a Elisa Rodríguez, la subdirectora general de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que se haya predispuesto a presentar estos nuevos criterios en esta sesión, abriendo la posibilidad de abrir un diálogo con todo el sector de festivales y certámenes. El formato de esta sesión es híbrido. Aquellas personas que quieran intervenir abiertamente con audio y vídeo, que lo soliciten, que lo pidan vía chat. El chat está abierto. Otra posibilidad será utilizar el propio chat para aquellos que no quieran intervenir y quieran avanzar preguntas por escrito, pues eso, formular la pregunta por escrito. Entonces yo la trasladaría a la subdirectora general. Y también hay la posibilidad que dentro de aquí, en el ámbito del Centro Cultural hayan también preguntas presenciales. En este caso, así que para poder mantener la comunicación tanto de las personas que estamos aquí como las que nos siguen telemáticamente, se tendrá que esperar al micro, ¿vale? E intentar esperar un momento, habrá una persona que lo irá cambiando. Y nada más, no me extiendo más, pasaría directamente la palabra a la subdirectora general y bueno, repito, gracias por estar aquí. Estaba previsto que estuviera aquí la subdirectora general, Elisa Rodríguez. Por un contratiempo no pudo estar, pero sí que agradecemos mucho el que hayamos podido mantener la sesión, aunque sea a distancia, telemáticamente. Gracias. Muchísimas gracias, Pep, y muchas gracias a todos los que estáis allí presencialmente o conectando por el vía online. Siento muchísimo no estar, ha sido un año complicadísimo y ya para terminar todo, pues si oís golpes es que estoy en casa con obra en el baño, en un momento ya de trinchera total. Mi ducha es una trinchera en este instante, entonces bueno, lo siento un montón, pero la verdad es que ha sido una serie de acontecimientos que me han hecho imposible estar allí presencialmente y encima, bueno, conectarme en una circunstancia un poco incómoda. Espero que no nos compliquen demasiado la sesión. Yo tengo una presentación hecha para contaros, pues como decía Pep, un poco el nuevo marco de la ayuda que se implantará a partir del año que viene, a raíz de la publicación de las nuevas bases que fueron en agosto de este año y también un poco en el marco de este plan de recuperación, transformación y resiliencia y de los fondos europeos que nos marcan una serie de objetivos y requisitos y de estos fondos la ayuda a la organización de festivales se están nutriendo ya este año por primera vez y el año que viene también ampliando un poco la dotación de aquí hasta el final del plan de recuperación. De todas maneras, puedo compartiros pantalla y enseñaros
la presentación, pero creo que quizás, eso también lo comenté con Pep, quizás es más interesante, yo empiezo a hablar y me preguntáis lo que queráis. Yo tengo una presentación más larga, a lo mejor para lo que a mí son aspectos importantes, a vosotros resultan menos interesantes, entonces voy hablando y si va habiendo alguna pregunta o hay algún aspecto destacado, pues podemos centrarnos en un tema u otro. Lo primero, solamente marcar que la nueva orden de bases que se publicó el 18 de agosto, la orden 888/2021 de 5 de agosto, por si alguien quiere buscarla en el blog, que deberéis para leerla y enteraros bien de cada una de las normas, se enmarca en un sistema en el que la ley está por encima, por supuesto, y la ley no ha cambiado por el momento. Estamos trabajando en una modificación de la ley, pero la ley es la misma y hay una serie de cuestiones, de criterios de valoración que vienen marcados en la ley y que no podemos modificar vía orden de base. Luego estaría la orden de bases, que es la que hemos modificado, con la que venimos trabajando hasta la convocatoria de 2021, era de 2018. Esta es la orden que, como digo, se ha aprobado en agosto y que será la que sirva de marco de referencia a la convocatoria de 2022. Y esa sería la tercera pata de este marco normativo, las convocatorias que son anuales. Y aquí si se trabaja, pues año a año pueden matizarse cuestiones, pueden concretarse los aspectos más... detallar cualquiera de los aspectos de la convocatoria. Y todo eso, de nuevo, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en los fondos Next Generation de la Unión Europea, que sabéis que son estos fondos adicionales que durante un periodo hasta 2023 pues van a ayudar a los Estados miembros sacudidos por la pandemia a apoyar alguna serie de inversiones, ayudas y reformas en cada uno de los países. En la orden de 5 de agosto, esta nueva orden de ayuda, de base reguladora de la ayuda a la organización de festivales, introducía, como bien decía Pep, modificaciones, algunas novedades en casi todos los aspectos de la orden. En cuanto a los requisitos, hay algunas novedades para los requisitos de acceso a los festivales, los requisitos de acceso a la ayuda. Hay modificaciones en los criterios de valoración, dentro siempre del marco que permite la ley. Hay algunas modificaciones en los gastos subvencionables, que estas ya se han utilizado un poco en la convocatoria de 2021, nos ha servido un poco de avanzadilla para estos gastos subvencionables, porque están relacionados con estos fondos comunitarios. Y luego hay otra serie de modificaciones que pasaré a comentaros en otra serie de aspectos de normas de las bases, y siempre teniendo en cuenta que habrá muchas precisiones que no están en las bases reguladoras, no las busquéis allí porque ni están ni han estado nunca, sino que están pendientes de convocatoria y que tendremos que trabajar para la convocatoria de 2021. Aquí, pues, por supuesto, me gustará oír vuestras aportaciones si las tenéis. Decía en primer lugar que ha habido cambios en cuanto a los requisitos. Los cambios en este punto son pequeños porque son requisitos que ya venían imponiéndose vía convocatoria y tienen que ver con la accesibilidad de los festivales y con el cumplimiento de las cuotas para las personas con discapacidad. Entonces, los dos requisitos nuevos en orden de bases, pero que no son ajenos a los festivales porque se han venido imponiendo vía convocatoria, son el cumplimiento de la obligación de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, que se hace mediante una declaración responsable. Esta obligación de cuota de reserva de puestos de trabajo es una cuota del 2% para empresas con más de 50 trabajadores. Es decir, que no aplica a la mayoría de los festivales. Precisamente por eso se incluye un segundo requisito para los festivales o certámenes con un presupuesto superior a 250.000 euros, que deben emplear al menos a una persona con discapacidad. Como digo, esto no os suena a todos porque ya estaba en las convocatorias de los años anteriores, pero ahora sí que se fija en las bases reguladoras porque una de las líneas de trabajo del ICA es favorecer la accesibilidad de toda la cadena de valor del audiovisual en donde nosotros estamos presentes y fomentar el acceso de las personas con discapacidad. Y trabajamos con las asociaciones y con el Consejo Nacional de la Discapacidad en este sentido. El cambio quizá más
de los cambios quizás más grandes que hay en la orden de base son en los criterios de valoración. Aquí, si os parece, os voy a compartir pantalla para que lo tengáis quizás de manera un poco más, lo veáis más claro. A ver si lo comparto bien. ¿Lo estáis viendo? Vale, estos son los criterios de valoración que vienen en la ley del cine, que como digo, no se pueden modificar y no se pueden omitir. ¿Lo veis? ¿No lo veis? No, porque me sigo viendo yo en la pantalla, que me veo ahí. A ver, ¿qué habré hecho? Pues me pone que estoy compartiendo pantalla, pero evidentemente no lo he hecho bien. A ver, voy a reintentarlo. Sí, Elisa, ¿me oyes? Sí, te oigo. Está en pantalla, ¿eh? Ahora. Sí, vale, perfecto. Está en pantalla, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Vale, perfecto, pues ya está. Entonces, como decía, hay una serie de criterios que ya vienen establecidos en la ley, y entonces estos criterios no se han modificado, no pueden modificarse porque necesitan que se modificara la ley, que os digo que es un proceso en el que estamos, pero que va a llevar tiempo. Y no pueden ni omitirse ni modificarse. Entonces, los criterios de valoración que vienen en la ley, que por tanto se recuperan, se recogen en la orden de bases, son estos, que os resultarán a todos conocidos porque están en la orden de base anterior y en todas las convocatorias porque emanan de la ley. El ámbito de actuación del festival dentro del mundo cinematográfico y ciudadano, la trayectoria e historial a lo largo de los años, el carácter internacional de la programación, valorando especialmente la atención específica que se dedique a la de cinematografía comunitaria e iberoamericana, la solidez financiera del festival, la incidencia del festival en la industria audiovisual nacional e internacional y la cobertura por parte de los miembros de los medios de comunicación. Un segundito, perdonadme, vengo en un segundo, disculpadme, lo siento muchísimo. Ya estoy, lo siento mucho, ¿eh? Es que de verdad que tengo aquí... Bueno, esto, como digo, son los mismos criterios que ya están en la ley, por tanto, los que se mantienen. En la convocatoria tenemos, por tanto, en la orden de bases, como en la orden de base anterior, los dos primeros criterios, que son los de ámbito de actuación y trayectoria del festival, trayectoria e historial, se funden en un único criterio conjunto, que esto es igual que estaba hasta ahora. Pero sí que cambia la redacción de cómo exactamente se valora ese ámbito de actuación y esa trayectoria del festival. Aquí tenéis la redacción completa de las bases reguladoras, pero vamos a ir, digamos, punto por punto para que veáis dónde están las novedades. En primer lugar, se suprime el concepto o la mención a la tendencia ascendente que venía en las bases anteriores y que nos obligaba siempre a medir la trayectoria del festival en términos incrementales, en que aumentara el número de público, en que aumentara las proyecciones, aumentara. Este incrementalismo es un poco, en mi opinión, y hablándolo con las asociaciones, es un tema que ya hemos discutido bastante, innecesario, porque un festival puede tener una trayectoria excelente sin necesariamente ser incrementalista. Hay festivales que llegan a un tope y saben mantenerlo muy bien. Hay festivales que efectivamente empiezan pequeños y tienen que crecer un poco, o sea, dependiendo en cada caso habrá que valorar la trayectoria, pero no necesariamente con esta focalización en el incremento constante. Por tanto, esto lo hemos suprimido. Se han incorporado los criterios de interés y coherencia de la programación, la singularidad y capacidad de diferenciación. Esto también es una cuestión que hemos estado hablando con vosotros y que cuando nos preguntabais en los últimos años cómo presentar la documentación, qué era lo que había que poner en las memorias, hemos venido insistiendo en esto. Está claro que no hay 200 Seminci en España, ni 200 festivales de San Sebastián, ni 200.
cada festival es singular en sí mismo y eso también es la riqueza del sector y del propio festival. Y esto también creemos que es importante que se valore y se puntúe, que no lo miramos todo eso en el término de lo cuanto más grande o cuanto más importante, sino dónde se diferencia, qué es lo que aporta, dónde está la singularidad de cada uno de los festivales, porque insisto, la riqueza del sector, que es muy variado en España. Y también aquí creemos que es importante porque otra de vuestras reivindicaciones habituales es la insistencia en que hubiera líneas de apoyo diferenciadas a festivales más pequeños y otras a festivales más grandes, ¿no? La línea es la misma, es una única, existe solo una y seguirá existiendo solo una, pero sí que creemos que es importante que todos estos matices puedan ser valorados y puntuados convenientemente, que no estemos hablando siempre en términos muy macro. Se incorpora dentro del ámbito la mención a la España vaciada, a la España con menores recursos culturales, es decir, que se puntuará de manera particular a festivales que están llevando el audiovisual, el cine, la cultura a lugares donde normalmente hay poca oferta. Se puntúa también la construcción de redes, la colaboración nacional e internacional, porque sabéis que eso también se está valorando en otros ámbitos, nos alineamos ahí un poco con el programa Media, y la presencia continuada, es decir, que no sea solo un festival evento, que bueno, tiene el momento del evento, sino que haya una imbricación en el territorio, una participación, una colaboración en la vida cultural de las ciudades o de las regiones donde se inserta cada uno de los festivales y que eso también sea puntuable. Y luego, por otro lado, lo que hemos hecho ha sido, en muchos de los ámbitos de los criterios de valoración, distinguir entre cómo se van a valorar los festivales, cómo se van a valorar las ceremonias de entregas de premios, que sabéis que son los otros certámenes que concurren a la ayuda y que no siempre resulta fácil con los criterios anteriores saber cómo valorarlo. Por lo menos ha sido una sugerencia de nuestro comité de valoración, que es verdad que en ocasiones tenían dificultades para medir las ceremonias de entrega de premios. En cuanto al carácter internacional, se menciona, la redacción está aquí, como esta es más cortita la podemos poner todas juntas, se valora la atención específica dedicada a la cinematografía comunitaria iberoamericana y, esto es la novedad, a la difusión de otras cinematografías con escasa presencia en el circuito nacional. Esto nos permite abrir un poco y valorar esos festivales con una programación muy interesante, pero que no era ni iberoamericana ni comunitaria y que en ocasiones han tenido también problemas con eso y han perdido puntos por ahí o han tenido incluso algún problema para presentarse. Pienso en todos los festivales, me había hablado Pep que estaba Medimed, pues todo este ámbito mediterráneo, cinematografía africana, cinematografía asiática, evidentemente pues no es a un festival con cine mega comercial americano, pero es que ese tampoco lo tenemos. Entonces sí que queremos abrirnos a poder apoyar y puntuar a festivales con una programación interesante e internacional, pero no necesariamente del ámbito comunitario iberoamericano. La solidez financiera, pues como digo, esto se mantiene, todos estos son los criterios de la ley. Un poco se ha modificado ligeramente la redacción y yo creo que la novedad aquí es el foco, que se pone el foco en la edición específica, más que hacer un análisis financiero más exhaustivo, yo creo, del festival, sino que vamos a ver que la edición es viable, ¿no? En función del volumen de gastos, la estructura de ingresos y la coherencia del presupuesto con la programación. En cuanto a la incidencia en la industria, replico aquí de nuevo toda la redacción concreta de la orden de bases, que es más larga, y paso a comentaros las novedades. De nuevo, como en el anterior caso, se distinguen festivales y ceremonias como en el ámbito y trayectoria, ¿vale? Porque no se puede medir la incidencia igual de los festivales, que es un tipo de actividad, y de las ceremonias de entregas de premios, que son otras completamente distintas. Se valora también de nuevo la colaboración con otros, no necesariamente cinematográficos, se habla de audiovisual. Aquí las ayudas son estrictamente a festivales cinematográficos porque así están en la ley, pero sí que sabemos que hay cada vez más presencia de series, por ejemplo, de otros contenidos audiovisuales, que si bien un festival solamente de series no puede ser apoyado porque tiene que ser cinematográfico, sí que podemos colaborar, que se abran otro tipo de contenido, que colaboren con otro tipo de
actores de la industria. Estamos aquí en la incidencia en la industria. Y se incorpora como criterio de valoración en este concepto de incidencia la promoción del talento y la presencia de equipos artísticos y técnicos nacionales o internacionales. Que eso era una cuestión que ya se valoraba, pero que no quedaba demasiado clara, yo creo, en la redacción anterior de las bases. En cuanto al criterio de la cobertura de medios, pues se valorará la repercusión en los medios de comunicación y redes sociales. Esto es una novedad, se introduce las redes sociales, que hasta ahora no estaban, así como el ámbito de difusión geográfico y sectorial, prestando especial atención, de nuevo novedad, al tipo y calidad del contenido, que esto hasta ahora no había mención, no basta que te hable mucho de ti, sino qué tipo de cobertura den, cuál sea la calidad del contenido que se está generando, y cómo contribuyen a visibilizar las películas españolas. Esto también estaba aquí antes, pero de nuevo se ha reformulado para hacerlo un poco más claro. Estas serían, como digo, las novedades en este criterio. Y luego, hasta aquí todos los criterios que vienen en la ley. Como digo, estos criterios no pueden ni modificarse ni omitirse, pero pueden ampliarse. Puede haber criterios adicionales que no son los de la ley, pero que se establezcan vía base reguladora, vía orden de base. Y esto es lo que hemos hecho también, como se había hecho en las anteriores. En las anteriores, los criterios que se establecían en la orden de base eran adicionales a los legales, eran el criterio de accesibilidad, el de profesionalización y me está faltando uno, me parece, pero bueno, ahora los vamos viendo. En los criterios que incluimos, y de formación de nuevos públicos, eso es. Los criterios que se incluyen en esta ley, en esta orden, perdón, son similares, dos de ellos son similares a las bases reguladoras vigentes, se mantiene la puntuación, el criterio de valoración por la formación de nuevos públicos, se añade el término captación, que es especialmente relevante para los certámenes de audiovisual, pero es verdad que no es solo formar es importante, pero es verdad que atraerlo y captar la atención, el interés de los nuevos públicos, pues también es relevante. Y luego la inclusión de las personas con discapacidad. Aquí se mantiene el criterio anterior, pero se amplía un poco el concepto, porque si antes solo se hablaba de accesibilidad, y ahora lo que se valora no es solo la accesibilidad, que también, sino la accesibilidad y la participación. No solamente que los festivales sean accesibles, sino que haya una presencia, una inclusión de personas con discapacidad en los mismos, eso será también valorable. Y estos son dos criterios que se recuperan o se mantienen desde las bases reguladoras anteriores, aunque se han modificado levemente. Luego hay nuevos criterios adicionales, que son el de igualdad de mujeres y hombres, que en mi opinión ya faltaba, y el de sostenibilidad y medio ambiente, que bueno, pues también yo creo que es fundamental, importante en el momento en el que nos movemos, en relación, como ahora hablaré, con todos los fondos comunitarios y con la necesidad que tenemos de que la industria y nuestro sector vaya cambiando y vaya adaptándose a un modelo un poco más sostenible y menos contaminante. En el criterio de igualdad entre mujeres y hombres se tendrá en cuenta la participación de las mujeres en puestos de la organización, así como la programación o selección de obras realizadas por mujeres, por el festival o certamen. Y en cuanto a la sostenibilidad y medio ambiente, se tendrá en cuenta la utilización de sistemas o auditorías para medir el impacto ambiental, la puesta en marcha de medidas para evitar, reducir y compensar dicho impacto, así como la implantación de sistemas de gestión y certificación. Este es el criterio muy general, o sea que no son, como digo, el detalle ya irá en la convocatoria, pero la idea es que en materia de sostenibilidad se tenga que analizar, se pueda valorar, pues un poco todas las patas de la cadena de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos la medición primero, sepamos cuál es nuestro impacto para poder trabajar en la reducción a través de la reducción de consumo, la reutilización, el reciclaje, lo que sea, y luego la compensación, que también es una medida posible, es fundamental reducir, pero bueno, siempre se puede trabajar también con la compensación del impacto que se haya medido. Y la implantación de sistemas de gestión y certificación, como esto va a ser
es una ola que está viniendo y va, yo creo que en los próximos años va a ser importante, bueno, pues también tenerla en cuenta como criterio de valoración. Insisto, estamos en lo de valoración, no son en ningún caso requisitos. Y la puntuación de estos requisitos, de estos criterios de valoración es la que tenéis aquí. El ámbito de actuación y trayectoria se mantiene en los 20 puntos, el carácter internacional son 15 puntos, la solidez financiera baja un poco en importancia, antes eran 20 puntos, ahora serán 15, la incidencia en la industria otros 15 puntos, la cobertura de medios 10 puntos, formación y educación 10 puntos, desaparece este concepto de profesionalización que en el fondo lo que solo se medía era la calidad de los formatos, en los que la calidad de los formatos en los que se realizaba, se proyectaba en el festival, y eso se ha incorporado en cierta manera en la trayectoria del festival. Y por tanto, este criterio ha desaparecido y, como decía, se incluyen los de mujeres y sostenibilidad, cada uno con 5 puntos, y el de inclusión, que vendría a sustituir al de accesibilidad, que tiene 5 puntos. Hasta aquí los criterios de valoración. No sé si queréis que hagamos una pregunta sobre esta parte, o si queréis sigo avanzando con los gastos subvencionables. No sé lo que me digáis, Pep. De momento, aquí no hay ninguna pregunta. Vale. Telemáticamente yo no veo el chat ahora. Vale. No sé si en el chat no hay, tampoco me dicen, y por tanto genial. Podemos continuar. Os tengo abrumado, no sé, cualquier cosa. Estamos absolutamente tomando notas, corriendo de los nuevos criterios. Vale. Bueno, pues nada, cualquier cosa, si hay una duda, pues me decís y volvemos, ¿vale? Hasta aquí las novedades principales en cuanto a los criterios de valoración. Hemos dicho que otro apartado en el que había también novedades era en los gastos subvencionables, y estas novedades están muy relacionadas con el plan de recuperación. Los gastos subvencionables nuevos que se introducen como novedosos son sostenibilidad, los gastos en materia de sostenibilidad, estos son completamente nuevos, y los gastos en materia de digitalización, que no son nuevos porque ya había algunos que se recogían en las convocatorias anteriores, pero que estaban más en la parte de infraestructura y se mezclaban con el alquiler de salas, ¿no? Con el alquiler de proyectores. Era un poco, podía ser estaban ahí un poco camuflados entre otro tipo de gastos. Y ahora, desde este año, porque hemos empezado en la convocatoria de 2021, a pesar de que se ha hecho con las bases reguladoras anteriores, hemos tenido una primera experiencia con estos gastos subvencionables, y lo que hemos hecho ha sido distinguir claramente una serie de gastos de digitalización, que ahora pasaremos en la siguiente diapositiva. En cuanto a los criterios de sostenibilidad, a los gastos subvencionables en materia de sostenibilidad, en la orden de base no se establece cuáles son los gastos subvencionables, ¿de acuerdo? Solamente se dice que serán gastos subvencionables, pero el detalle se hace en las convocatorias. ¿Cuál será el detalle de la convocatoria 2022? Tendremos que trabajarlo. Os digo, para que veáis por dónde han ido los tiros, cuáles han sido los gastos subvencionables en materia de sostenibilidad que se han contemplado en la convocatoria de 2021. Y estos son los que tenéis aquí listados. El análisis o los estudios para la medición del impacto, sea el impacto ambiental en sentido amplio o el impacto de la medición de la huella de carbono. La contratación de agentes tipo Green Runners o Eco-Managers para llevar a cabo una estrategia o un plan de sostenibilidad en el festival. Ese contrato concreto se incluiría como un gasto subvencionable en esta línea. Las actividades de formación del personal en materia de sostenibilidad, pues igual, si hay a lo mejor un Green Runner, tiene que dar actividades de formación pues para que se sepa cómo se va a hacer una reutilización, un reciclaje o cómo se va a reducir el consumo. La obtención de certificaciones por organismos reconocidos es lo que veníamos diciendo antes. Si tenemos un criterio de valoración que valora una certificación, evidentemente la obtención de la certificación debe considerarse un gasto subvencionable para que se pueda contar con financiación pública para eso. La contratación de proveedores de servicios de mensajería certificados como ecológicos,
la instalación de contenedores y puntos limpios que favorezcan el reciclaje y la reutilización, y la contribución a proyectos para la compensación. Lo que decía, ¿no? O sea, no solamente la reducción, que yo creo que es lo fundamental, pero también se incluye, después de charlas con el sector, la posibilidad de que se considere un gasto subvencionable todas las acciones de compensación que hagan los festivales. Pues, no sé, una acción de plantado de árboles para compensar la huella de carbono que previamente habríamos medido, ¿no? Estos son los gastos que, como digo, se han tenido en cuenta en la convocatoria de 2021. La de 2022 entendemos que será parecida, pero tendremos que probablemente dar una vuelta, pensarlo, ver un poco... ha habido gastos declarados ya en este año, en materia de sostenibilidad, en materia de digitalización de muchos festivales, no de todos. Entonces, bueno, tendremos que evaluarlo bien, analizarlo bien para redactar, decidir cuál va a ser el detalle concreto de estos gastos en la convocatoria de 2022. Pero probablemente irán por esta línea porque creo que eran relativamente completos. Ya me diréis si creéis que hay alguno que se esté escapando. En cuanto a los gastos en materia de digitalización, que como digo, lo hemos distinguido claramente de otros gastos en materia de infraestructuras más físicas, la convocatoria 2021 hemos tenido esta primera experiencia y estos son los gastos que hemos incluido en materia de digitalización. El desarrollo o alquiler de uso de plataformas virtuales para proyecciones y para la realización de actividades programadas del festival o certamen, pues, por ejemplo, un Zoom, podría considerarse un gasto subvencionable. El alojamiento virtual de contenidos del festival relacionados con las proyecciones o la realización de actividades programadas. Hay festivales que están yendo completamente al físico, al presencial en todas las proyecciones, pero algunos se mantienen en un formato híbrido, acudiendo a plataformas varias. Otros están haciendo la parte de industria presencial y otros están haciendo la parte de industria híbrida o incluso online. El desarrollo o alquiler de aplicaciones para móvil, aplicaciones 3D y 4D y similares. La contratación de personal dinamizador para eventos online. Esto nos dimos cuenta durante la pandemia cuando muchos festivales tuvieron que ir a online, que teníamos dificultades de dónde colocar porque no son azafatas previas o no son ese, que son otra cosa, ¿no? ¿Dónde incluye, en qué gasto incluye al profesional que te ha podido dinamizar un encuentro online cuando tuvieron que ser así, algunos con mucha complejidad. El alquiler o compra de tecnología de realidad virtual o inmersiva, aquí sabemos que no será el caso en muchos de los festivales, pero también lanzamos un mensaje, esto es un aspecto interesante y nos gustará apoyar al que vaya por este camino. Igual con la aplicación de tecnología de inteligencia artificial en estudios de marketing, testeo con el público asistente y detección de nuevos públicos. Esto un poco en línea del criterio de valoración, de formación, de captación de nuevos públicos. Y los estudios relacionados con la comunicación, promoción y distribución de la obra en un entorno digital. Es decir, no solamente vamos a considerar el gasto concreto en una medida concreta como subvencionable, sino todos aquellos que hayan decidido hacer un gasto en analizar un poco qué van a hacer, ¿no? Tener un estudio, ver un poco por dónde pueden ir los tiros, porque el conocimiento, bueno, pues yo creo que en este ámbito en concreto, además, en lo que estamos todos aprendiendo y estamos haciendo un cambio importante en estos años, pues también es importante. Y estas son las modificaciones fundamentales, los gastos subvencionables, el resto pues son los que había y el detalle de cada uno va en las convocatorias anuales. Los otros cambios que ha habido otras modificaciones que ha habido en la orden de bases pues son las que os voy a enumerar a continuación. En cuanto a la intensidad y cuantía de la ayuda, en la práctica no cambia nada, ¿vale? Porque la intensidad está marcada por ley, que establece que no podemos dar más del 50% de los gastos subvencionables. Lo que pasa es que voluntariamente hemos sido muy ambiguos en la redacción de la orden de bases para que, si cambia la ley, que es lo que querríamos para permitir que las intensidades sean mayores, puedan adaptarse automáticamente a la orden de base sin tener que modificarse, ¿vale? No mencionamos 50% en la orden de base,
Que no lo mencionemos no quiere decir que en la práctica no se aplique, porque está vigente la ley y es lo que establece, ¿de acuerdo? Pero si en la ley suprimimos este límite del 50%, no iremos a la intensidad máxima que permiten las ayudas comunitarias, que puede ser mayor. Puede ser siempre en función del presupuesto y lo que decidamos, pero no tendríamos este límite legal. De momento lo tenemos, por tanto estamos en el 50%. Y el máximo por festival se establece también en cada convocatoria. Sabéis que luego hacemos escalas, ¿no? de cuantías máximas por puntuación, que este año la hemos modificado un poco al alza en las puntuaciones intermedias. Seguiremos reajustándolo probablemente. Vamos a ver si merece la pena. Aquí siempre tenemos una tensión entre apoyar a más con menos dinero o apoyar a menos, pero con mayor fuerza, ¿no? Con mayor cantidad de financiación. Entonces, bueno, en ese equilibrio es donde tenemos que movernos, pero eso va en las convocatorias. Se han introducido también en las bases reguladoras la previsión de que haya una resolución provisional y la posibilidad de modificación de la resolución. Estas son cuestiones muy técnicas, sobre todo la modificación de la resolución, pero que son necesarias porque luego en algunos momentos nos vemos atados de manos para actuar rápidamente ante algún problema porque no estaba previsto. Yo creo que la resolución provisional que ha salido este año por primera vez ha sido positiva porque habéis visto las puntuaciones desglosadas, creo que hemos avanzado ahí en transparencia y me parece interesante seguir por ese camino. También hemos introducido modificaciones a propuestas del sector, algunos con alegaciones muy interesantes, en la cuenta justificativa simplificada. La redacción que existiera tan farragosa que al final, aunque existe la previsión de que hubiera una cuenta justificativa simplificada, los que podíais acudir a ella, que sois la mayoría, porque son todos los que tienen menos de 60.000 euros de ayuda, se veían obligados casi a hacer la cuenta exactamente igual por la mala redacción en el fondo que había en las bases y en la convocatoria. Entonces aquí hemos querido aclararlo y vamos a tratar de que efectivamente se cumpla la previsión de la Ley General de Subvenciones que permite que haya una cuenta justificativa simplificada que no supone la presentación de todas las facturas de todo el festival, sino que se hagan a través de un muestreo, de un 25% mínimo. Otra novedad que incluimos, y esto es la documentación a presentar, es un video pitch de presentación del proyecto. A ver, las memorias a veces dejan que desear, los proyectos a veces dejan que desear, digo la presentación de los mismos, ¿vale? Luego los festivales cuando vamos y los conocemos, son estupendos y sois capaces de contarlos fenomenal en tete a tete o por Zoom, pero a veces realmente vemos que la documentación que se presenta pues no hace honor al proyecto que hay detrás. Y hemos pensado que quizá un video pitch, que también es vuestro un lenguaje con el que quizá os sentís todos más cómodos, os puede dar pie a ser más innovadores, más capaces de venderos mejor o más originales o a presentar mejor un proyecto, no sé, y hacerlo más atractivo a los ojos del comité, ¿no? De pensar que ven muchísimos dosieres de muchísimos festivales y es verdad que ahí a veces hay como una reiteración, hay cosas muy parecidas y acaba haciéndose un poco tedioso, ¿no? El análisis de documentación cuando no es suficientemente potente. Y luego también somos más flexibles, hemos modificado los criterios que también eran un poco, en fin, exigentes en materia de la obligación de difusión, con el logo, y bueno, hemos establecido ya en las bases la diferencia entre que la ayuda se conceda antes o después de la celebración del festival, que eso lo hacíamos un poco de facto, pero no estaba escrito en las bases, y es verdad que, bueno, teniendo en cuenta que las ayudas las resolvemos a final de año, pues bueno, en la gran mayoría de festivales ya se han celebrado antes, ¿no? Hay algunos festivales los festivales de final de año, con suerte, todavía no hemos resuelto y pero bueno, estamos un poco siempre ahí. Y yo creo que estas son las modificaciones fundamentales, las que hay en las nuevas bases reguladoras. Estos son los aspectos que se tocan. Quedarían pendientes de la convocatoria, que como digo son el detalle, el fino de qué es cada cosa, cómo se mide cada cosa, quedarían para la convocatoria de 2022 y tendríamos
el detalle de los gastos subvencionables, que bueno, pues será similar a la de este año probablemente, pero ya os digo que habrá probablemente ajustes y aquí hablaremos con las asociaciones también para verlo. El detalle de los criterios de valoración, es decir, cuántos puntos se dan a cada ítem, que sabéis que luego se van como desglosando tanto en cada uno de los apartados. El detalle de la documentación a presentar, las instrucciones que demos para el video pitch en cuanto a tiempo, formato, etcétera. Los criterios de reparto del presupuesto en función de las puntuaciones y la puntuación mínima necesaria. Esto es lo que os decía de exactamente qué es los escalones, que este año, bueno, pues lo hemos aumentado un poco las cantidades en los escalones medios. Veremos un poco cómo hacemos para el año que viene. Los detalles para la justificación y nuevos modelos de anexos, eso sí que prometo que habrá, porque los anexos de este año, bueno, pues como íbamos con la convocatoria iba con la base anterior y hemos mantenido un poco anexos del año pasado, ajustado un poco en el último minuto, que probablemente ya no, que tenemos que revisar completamente, sobre todo revisar teniendo en cuenta que vamos a formato híbrido y que hay algunas cuestiones difíciles de rellenar o difíciles de completar si tenemos sesiones presenciales clásicas y sesiones online, que bueno, que son otro concepto completamente distinto, ¿no? Y bueno, luego que como se modifican los criterios de valoración, pues lógicamente los anexos tendrán que hacer, que tendremos que recoger toda información de las cuestiones que van a valorarse. Entonces eso habrá modificación seguro. Y luego, en cuanto a la dotación presupuestaria, esto sé que también lo he comentado muchas veces con las asociaciones y con gente del sector, no sé si todos los que estáis me lo habéis oído, si no os lo vuelvo a explicar. Sabéis que aunque la dotación presupuestaria la digamos en total, en realidad son 4 partidas presupuestarias y que están establecidas según la naturaleza de los solicitantes, ¿de acuerdo? Según se sea una entidad privada, según se sea una asociación o una fundación sin ánimo de lucro, según se sea una entidad pública dependiente del gobierno local o una entidad pública o semipública dependiente de la comunidad autónoma, ¿vale? Son 4 conceptos presupuestarios y tiene que ser así. Esto no es una cuestión que nosotros decidamos, es una cuestión de la Ley General Presupuestaria, los presupuestos están así hechos y tenemos la obligación de asumirlo dependiendo del beneficiario, de la naturaleza jurídica del beneficiario de la ayuda, se va a una partida o se va a otra. En general, lo que pasa en otras partes de la cadena de valores, que son todo empresas privadas, ¿no? En la ayuda a la producción está claro, en la ayuda a la distribución está claro, pero es verdad que la ayuda a festival, la ayuda a exhibición a salas también está bastante claro. Puede haber algunas que tengan otro carácter, pero fundamentalmente son empresas privadas. Y es verdad que los festivales sois el sector más variopinto, más diverso, con mayor variedad de sujetos de todo tipo, organizadores, y esto pues, nos supone esta complejidad extra. Entonces, esto no es algo que se resuelva por las bases, no es algo que se resuelva ni cambiando la ley, es que es el presupuesto y se mantendrá así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se mantienen estas mismas 4 partidas para los 4 tipos de posibles solicitantes. El presupuesto de este año que está en proyecto, no sabemos si se aprobará o no, veremos, esperemos que sí, porque si no nos complica mucho todo. Es bastante continuista respecto al de este año, se ha aumentado en 80.000 euros. Pero bueno, similar al de este año, la partida total era de 933.000 este año, bueno, pues llegamos ahí al 1.000.000 de euros de presupuestos generales del Estado. Porque luego tenemos el extra del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que este año lo hemos utilizado por primera vez, que son 300.000 euros adicionales. Estos 300.000 euros adicionales no los vais a ver si miráis el proyecto de presupuestos, como es eso, lioso, no los vais a ver en las partidas originales, sino que están en el programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está separado. Pero bueno, nosotros tenemos que tirar de las 2 fuentes de presupuesto y, de nuevo, aunque sean presupuesto comunitario, tenemos esta misma limitación y habrá que distinguir cuál va a cada uno de los 4 tipos de entidades solicitantes. Esto, bueno, es un poco más lío administrativo que otra cosa, pero lo digo porque sé que también es una reclamación y que muchos me dicen que compiten unos con otros y por qué no compiten unos con otros y Bueno, pues es simplemente por esta razón. Lo que tratamos siempre es de ajustar el presupuesto, lo hacemos mayor en la... Perdón, que es que me está pegando
madre. Vale, intentamos... Creo que no quiero que hable del presupuesto. Es que están justo en mi oreja. Bueno, pues eso, que intentamos ampliarlo, hacerlo más grande en las partidas que tienen mayor número de solicitudes o mayor presupuesto solicitado, sobre todo, ¿no? Porque... Vale, y esto son... Voy a decirles que paren un momento, a ver si me dejan terminar la presentación. Un segundo. Disculpadme, ya creo que le he dicho que paren un poco, es que si no, es que no estaba oyendo nada, lo siento muchísimo, de verdad. Bueno, lo que os comentaba de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues son estos 300.000 euros adicionales, y eso es lo que la relación que tiene con los gastos subvencionables, que solamente son para gastos en materia de sostenibilidad y de digitalización. No son en general ayuda a otro tipo de gastos, no son para el mantenimiento general de los festivales, sino para estos dos gastos que avancen en dos de los objetivos de este plan europeo, que son el de la transición verde y el de la transición digital. Entonces, bueno, en 2021 ya lo hemos utilizado, el criterio que hemos tenido, porque además no teníamos las bases actuales, ¿no? Las nuevas, las de agosto, en las que sí se valora la sostenibilidad, por ejemplo, en nuestras bases con las que hemos trabajado este año no se valoraba todavía. Entonces, bueno, la decisión que tomamos fue repartir esta bolsa de 300.000 euros, bueno, distribuida, digo, por los 4 conceptos diferentes, entre los festivales en función de la puntuación que iban obteniendo. Quizá en 2022 cambiemos el sistema de reparto del plan de recuperación, ¿vale? De estos fondos del plan de recuperación, para asegurar que se cumplen los objetivos del plan. El plan, bueno, no está, aunque técnicamente estaba en presupuesto en 2021, la realidad es que para poder ejecutar ese presupuesto, todavía las instrucciones no están empezando a llegar ahora, ¿no? Entonces ha tardado mucho y seguimos todavía ajustando qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, para garantizar que se cumplan con todos los criterios y objetivos y requisitos que establece la Unión Europea y que establece en España el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Fondos Europeos. De hecho, acabamos de saber, pues ha sido ahora en octubre, que los beneficiarios de fondos tendrán que realizar una serie de declaraciones responsables, asumiendo, bueno, diciendo que se cumplirán con los requisitos del plan, uno de los cuales es el principio del do not significant harm, es decir, que es una actividad que no va a hacer un daño significativo al medio ambiente. Habrá que permitir la cesión de datos a efectos del control de la Unión Europea y cumplir con una serie de obligaciones de comunicación, de inserción de logos. Aquí veis que tengo yo aquí el financiado por la Unión Europea y el del plan de recuperación, transformación y resiliencia, porque como estoy hablando de unas órdenes de base en las que hay parte de fondos parte de esos fondos, pues tengo que incluirlo. Entonces, bueno, eso lo iremos comunicando en la resolución de concesión y luego con escrito a cada uno de los que hayáis sido beneficiarios ya este año de fondos de financiación con este origen, para que podáis complementar la documentación adicional que no teníamos en el momento de la publicación de la convocatoria. Entonces, bueno, es verdad que con los fondos pues está muy bien tener esta financiación adicional, pero es verdad que está costando un poco de rodaje y que hasta que quede bien y claro del todo cómo hay que proceder en la gestión y en la justificación de esos fondos, pues bueno, tenemos aquí un poco de trabajo nuestro y que probablemente os demandará trabajo a vosotros también. Y con esto creo que ya cierro la presentación y no sé, quedo a vuestra disposición si hay alguna pregunta.
Bueno, ante todo y a la espera de si sale alguna cuestión, alguna pregunta, sí agradecerte el que hayas estado aquí. Esta era una sesión complicada y estuvo así de caer y yo creo bueno, al menos yo como organizador del festival, agradezco mucho el que estés aquí. Seguro que no son las condiciones más óptimas para trabajar, ni para nosotros, pero sobre todo tampoco para ti, porque si yo tuviera que estar hablando con una percusión detrás, pues la verdad es que me iría despistando bastante y por tanto agradecerte mucho el que estés aquí. Lo que nos presentas es importante para todos los festivales. Los festivales, seamos nosotros, somos una mercantil, quien organizamos, somos una empresa privada, pero de titularidad 100% pública. Y por tanto, ya sea propiamente del sector público o del sector privado, las ayudas que nos vengan del Estado o de las comunidades autónomas nos son imprescindibles para hacer nuestra actividad. Y por tanto, que puedas hoy haber estado aquí presentando estas novedades y abriendo este debate entre el sector, pues al menos yo personalmente lo valoro muy positivamente y lo agradezco. Entrando en contenidos, yo creo que como criterios nuevos, el hecho este de eliminar la tendencia ascendente, de que cada vez se nos requiriese más público, pues no sé si al final acabaríamos devaluando los propios festivales, porque si al final si lo que se nos valora es más público, pues dices, bueno, pues voy a invertir en cosas, en pirotecnia, en cosas que a lo mejor me harán devaluar la calidad. También es cierto que si tenemos el mejor festival del mundo y no nos ve nadie, también es tirar el dinero. O sea, por tanto, que haya algún elemento de públicos de ponderación está bien, pero que no haya esa exigencia de que para puntuar has de tener más público que en la edición anterior. Mantener el público a veces es fantástico. Depende de dónde te encuentres y por tanto creo que es un criterio acertado. El tema de los matices, cuando digo los matices, yo creo que es importante saber lo que se hace en otros sitios. Es bueno tener ventanas para lo que se crea aquí, pero también sin olvidar que a veces es bueno saber lo que se hace fuera y por tanto reconocer esto pues también es bueno, ¿eh? Insisto, sin olvidarnos de que tenemos de potenciar también lo que creamos aquí y dar ventanas sobre todo a la creación que tenemos. Incidencia en la industria, fantástico. El tema de pedagogía, formación de nuevos públicos, importantísimo. Sí, por lo que hace los nuevos criterios. Sostenibilidad. Tú mismo lo apuntabas. Yo creo que si le diéramos un par de vueltas, porque lo que se nos pedía para justificar, ostras, algunas cosas eran complicadas. Yo creo que todos más o menos hemos avanzado en la sostenibilidad. La pandemia a veces incluso lo ha acelerado el proceso. Nosotros, por ejemplo, y esto es un criterio de sostenibilidad, pero también es un criterio de salud pública. Nosotros editamos miles y miles de flyers a público para diferentes targets. Este año hemos ido a cero. Obviamente la digitalización lo sustituye, pero posiblemente si no fuera, porque tampoco puedes transmitir papeles de uno a otro por un tema de salud pública, a lo mejor no habríamos sido tan radicales de cortar. Yo creo que editamos alrededor de 20.000, que son unos cuantos. Pasar de 20.000 a cero, pues seguramente si no hubiera sido por la pandemia, a lo mejor habríamos ido a un ritmo más calmado, a pesar de que sí que ya veíamos que el soporte digital ayuda y es útil, ¿eh?
Pero bueno, volviendo, pues si le podemos dar un par de vueltas de cara al futuro para justificar, yo creo que... Sobre sostenibilidad, que creo que es uno de los temas importantes. A ver, ahí tenemos que tener un poco en cuenta la parte de la valoración y la parte de los gastos subvencionables, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas acciones en materia de sostenibilidad que no cuestan dinero, al contrario, a lo mejor te lo reducen, pero eso debe también valorarse. Por eso también es la idea de, si ha hecho una acción, aunque sea esta, ¿no? Aunque sea obligado por la pandemia, de reducción de tu papelería, pues eso habrá que contarlo en alguna memoria, explicarlo para que sea valorado, porque no va a ser un gasto que podamos financiar, puesto que ha sido una reducción de coste finalmente, ¿no? Entonces, sí creo que van un poco de la mano, que habrá muchas acciones que tomen los festivales que les pueden además redundar en mejorar su gasto, ¿no? Su esquema de gastos, porque lo reduzcan, que si no las valoramos, si no las ponemos en valor de alguna manera, a lo mejor no las estamos incentivando, porque no es un gasto en sí mismo, insisto, que podamos luego recuperar. Otras sí, hacer una auditoría es un gasto, obviamente, pues ese tendrá que ser considerado gasto subvencionable y recuperarse. Pero yo creo que para como criterio lo que se pedirá, ya digo que tendremos que diseñarlo, pero seguramente lo que pediremos será un plan, una memoria sobre sostenibilidad, un plan de las medidas en materia de sostenibilidad que se están adoptando. Entonces, habrá festivales que hablen de reducción de número de invitados, reducción de vuelos, hemos optado por el tren, de nuevo, son todos reducciones de presupuesto, ¿no? Que no vamos a lo mejor luego a verla como un gasto, pero sí que es importante. Entonces, yo creo que todas las medidas ahora mismo tal y como está, se valora cualquier análisis del impacto, cualquier medida de reducción, y ahí entran un montón, y cualquier medida de compensación o mitigación, que serán las menos probablemente. No quiere decir que tenga que haber en todas las patas cosas, sino que se presente un plan por los festivales en los que se contengan este tipo de cuestiones. Yo creo que eso será lo que se valore. Y luego ya en la parte del gasto sí que tendremos que ir al que ha realizado realmente un esfuerzo que ha costado dinero en algunos de esos puntos. O sea, que serían dos cosas diferentes. Sí, sí, absolutamente de acuerdo y fantástico. En el tema sostenibilidad, en algunas cosas pueden ser ahorro, en otras, por ejemplo, los flyers. Claro, también hacer el paso hacia la digitalización te implica a veces contratar gente para mover redes sociales, para activar toda la vertiente digital, que a veces no tiene el coste de producción del papel, pero tiene un coste de contratar el servicio. Y una cosa a veces va por la otra o, por ejemplo, en la digitalización. Bueno, nosotros hemos hecho, aquí tenemos algunos invitados del festival, les hemos hecho un pequeño detalle, y es que en el Welcome Pack que les dábamos una tarjeta multiviajes del transporte público para que fueran eficientes. No sé si, yo creo que sí, que se lo están diciendo que se lo han tomado bien, pero también es una vía también de intentar hacer pedagogía en este sentido, ¿no? En el tema de la digitalización, nosotros, por poco que podamos, vamos a ir a un festival, lo que es la proyección, la vertiente competitiva. Cuando podamos, dejaremos el híbrido. Creemos que tenemos que ir a pantalla grande, tenemos que ir a sala de cine, pero donde sí que nos quedaremos en el híbrido es en estas sesiones. Por ejemplo, si hoy no tuviéramos la posibilidad de hacer híbrido, pues habríamos tenido de anular la sesión. Y bueno, y hacerlo híbrido sí que tiene unos costes, pero también tiene muchas ventajas. Podemos tener hoy una ponente en Madrid, que si no, no la podríamos tener, pero un día podemos tener un ponente en Los Ángeles, otro día lo podemos tener en Lima, en Málaga, en cualquier otro sitio. Y también podemos tener público más allá del aforo que tenemos aquí. Por tanto, yo creo que esto sí que es bueno y por tanto, en esta vertiente sí que nos vamos a quedar. Más cosas. El video pitching, el video pitch, fantástico. Estamos hablando de audiovisual y a veces suena un poco antiguo el hecho de que tengamos de ir
solo con papel, ¿no? El soporte de papel. Nuestro sector es el audiovisual. Incluso lo mejor en el terreno de la memoria, de justificación o en la memoria de explicar los proyectos anteriores, poder introducir vídeo. ¿Qué mejor muestra de cómo ha funcionado un festival o de lo que se ha hecho en un festival, de hacer un vídeo resumen, ¿no? O coger opiniones? Por tanto, fantástico, incluso pues que no solo sea un video pitch de presentación, sino también de que se pudiera incorporar cosas hechas ya, ¿no? Y que existan. Y también lo apuntabas tú, la incertidumbre presupuestaria. Hombre, a los festivales, saber si tendrás el apoyo en esa subvención o no. Los festivales, como todo el mundo, me imagino, te mueves en incertidumbre. Claro, no es lo mismo contar con este apoyo a la hora de tirar adelante el festival que no contarlo. O sea, y vas así y dices, bueno, pues voy a arriesgar más, voy a arriesgar menos. Pero saber con antelación con qué se puede contar sería una manera de trabajar pues un poco más confortable. Bienvenida a la ayuda, caiga cuando caiga. Pero... No sé, nuestra intención es adelantar la ayuda, pero... No, pero eso no es solo vuestro, es de todo, es de todas las administraciones, no solo del Estado. En comunidades autónomas también nos pasa esto. No llegamos a esta altura del año sin resolver porque queramos, que realmente hay una confluencia de factores que, bueno, pues no hemos conseguido hacerlo antes. Nuestra intención es hacerlo antes, pero es verdad que necesitamos que haya presupuesto. Si no hay presupuesto aprobado, sí que es dificilísimo trabajar, que fue lo que pasó en los años anteriores. Este año con presupuesto tendría que haber ido todo más rápido y lamentablemente, bueno, pues hemos tenido también algunos problemas, que yo creo que también tiene que ver esto con lo que os digo del plan de recuperación, que hasta que ha quedado un poco claro cómo se podía utilizar, nos ha retrasado también bastante. Pero sin presupuesto es más difícil moverse y avanzar, sí. Bueno, no sé si alguien en la sala quiere formular alguna pregunta, dudas. Bueno. Es como si os hubiera dado martillazos yo. Has hecho una exposición fantástica. Sí, es como si hubiera dado yo los martillazos en la cabeza. Disculpad que me he cambiado de habitación porque siguen picando y me he ido un poco más lejos para ver si consigo que no se oiga tanto. Bueno, así también compartimos piso. Sí, vaya a ver todo el piso, sí. En fin, ya está. No quiero ni pensarlo, ya está, hasta aquí. Entonces, no sé, bueno, cualquier duda, pues os he dejado en la última hoja de la presentación, que quizá he pasado muy rápido, os dejaba presentaba nuestro nuevo correo electrónico para todas las consultas en materia de ayuda. Tenemos, para separarlo un poco del buzón general de la subdirección o de buzones personales que a lo mejor pues uno atiende o no atiende en función, tenemos uno en al que tendremos acceso pues todas las personas encargadas de la ayuda de la subdirección, que sería ayudaspromoción.ica@cultura.gov.es. Esperad que os lo comparto y lo veis, porque yo creo que lo tenía aquí en la... Sí, eran al final, creo. Sí, en mi última estaba. Que no sé por qué no se ve. ¿Lo veis? Porque yo creo que ¿pincháis? Ahora. Sí, vale. Ayudas, promoción. Vale. .ca@cultura.gov.es. Creo que es espero no equivocarme. Vea si está aquí atendiendo a mi compañera escuchando, si he metido la pata me lo dice. Bueno. Pero porque está reciente, lo estamos estrenando y es un poco para eso, pues para que todas las consultas en materia de ayudas tengan ahí. Perfecto. Pues oye, te agradezco mucho la sesión. Gracias por tu participación, por el esfuerzo de estar aquí. Insisto, no
No sé que has tenido algún inconveniente y, por tanto, el que estés aquí para nosotros tiene mucho valor. Lo que has aportado está muy bien. Son unas novedades que nos serán muy útiles para todos los festivales y, por tanto, gracias. Gracias a vosotros y mi disculpa de verdad porque las condiciones han sido tan malas. El año que viene voy a veros, ¿de acuerdo? Que vaya todo muy bien, que vaya fenomenal la clausura.